Hoy hablamos de la historia de los libros, de ese artefacto alrededor del cual se unen millones de personas. Y lo hacemos, vamos a hablar del libro con quien para mí en este momento sabe más que nadie en este planeta, con Irene Vallejo. Yo les voy a pedir un caluroso aplauso de bienvenida, Irene. Gracias. A quien no se le borra ni la sonrisa ni la calma a pesar de la agitadísima agenda que tiene. Irene, querida, yo no voy a perder tiempo dando más digresiones sobre temas que no sean estrictamente el que nos une. El infinito en un junco tiene varios aspectos que me interesa conversar y resaltar el día de hoy. Es una historia de la historia del libro, digamos, es una historia de cómo llegó el libro hasta el día de hoy. Pero para eso has tenido que echar mano de varias historias paralelas. Yo diría que el libro tiene como 3 ejes que a mí me parecen sumamente interesantes. Nos cuentas cuál ha sido el soporte, ¿no es cierto?, que el libro ha tenido a lo largo de la historia desde que empezó, cuáles han sido las tecnologías que se han usado para escribir, ¿no es cierto? Y nos cuentas quiénes escribieron libros y quiénes quisieron impedir que ciertos libros se escriban o se lean. Y en este universo de temas que van surgiendo en cada página de esta belleza que es el infinito en un junco, terminamos descubriendo que estamos leyendo una historia de la humanidad o una historia del conocimiento occidental. Y una persona, no sé si a ustedes les pasó, pero a mí me pasó que al final de leer el infinito en un junco me quedé con la sensación de que sabía más de dónde provenía yo como ser humano. Sabía más de mí como esta especie en el mundo que a veces hace más daño que bien y a veces hace más bien que daño. Y me quedó esta reflexión de cuánto nos definen los libros, cuánto nos definen como especie. Así que me gustaría iniciar la charla con esta pregunta. Muchísimas gracias. Gracias de verdad, de corazón y con toda la emoción del mundo por recibirme así en su país, en el Perú, que tan importante es para mí. Gracias al Hey Festival por hacer posible esta invitación y este viaje tan anhelado. Y gracias, Patricia, por tu generosidad, tus lecturas, tus preguntas, tu perspicacia lectora, que ya me impresiona desde la primera pregunta. Efectivamente, para mí El infinito en un junco es aparentemente un libro sobre los libros, realmente y en la profundidad un libro sobre los seres humanos, porque cuando hablamos de los libros hablamos de nosotros mismos, hablamos de todos y cada una. Y creo que si algo nos define como especie es ser estas criaturas sedientas de historias, de versos, de poesía, de canciones, de conocimiento, de destellos, de sabiduría y de conocimiento. Y eso es lo que realmente nos une y tiene la potencialidad de construirnos como ese tejido, ese tapiz de experiencias que encontramos parcialmente reflejadas en todos los libros. Los 3 ejes que señalaba Patricia son realmente algunos de los que más me preocupaban cuando estaba escribiendo el libro. Uno de ellos, el cuerpo de los libros. Para mí, un libro, sea las tablillas mesopotámicas o sean los libros electrónicos de hoy, es de alguna manera la forma en la que las historias y las palabras se hacen corpóreas. Tenemos que recordar que al principio de los tiempos, en la época de la oralidad, las palabras eran etéreas, salían de las bocas y se perdían revoloteando por el aire. Las aladas palabras las llamaba Homero, y las llamaba así porque es bella la metáfora, pero también porque salían de la boca y como el humo se disolvían en el aire. Son vibraciones, pálpitos. Hizo falta inventar la escritura y luego los libros para que esas palabras tuvieran cuerpo.
y los cuerpos de nuestras narraciones, los cuerpos de nuestra sabiduría, los cuerpos de nuestras emociones son los libros. Y a mí siempre me han interesado mucho como tema literario los cuerpos, y aquí los libros representan precisamente eso, cuerpos de nuestras palabras y de nuestros pensamientos. Después, las tecnologías, sí, porque vivimos en una época en la que parece que se oponen las tecnologías informáticas con los viejos y obsoletos libros, cuando en realidad los libros nacen como la más fascinante, novedosa, increíble de las tecnologías para el ser humano. Inventar la escritura e inventar el libro es la primera gran revolución tecnológica de nuestra especie, y creo que no debemos olvidar que todas las posteriores revoluciones tecnológicas y científicas vienen de esa primera, de ser capaces de dejar huella de nuestras palabras y de nuestros conocimientos, de forma que cada generación pueda incorporar a su bagaje todo lo pensado y descubierto y hallado por las generaciones anteriores y no necesita volver a empezar desde el comienzo. Y por último, la humanidad, ¿no? La humanidad que late en esta historia, en el infinito, en un junco, que son las 1001 noches de los libros, que viaja por el tiempo, retrocede, avanza, va del pasado al futuro, por esos caminos de letras que recorren las páginas, primero manuscritas, después impresas. Y a mí me parece muy importante destacar cómo los libros han cambiado nuestra forma de relacionarnos con el pasado, con la memoria, con todo lo vivido por las generaciones que nos precedieron, y que haber expandido nuestras vidas hacia atrás nos ha permitido simétricamente expandirlas hacia adelante. Es decir, que la materia prima de nuestras ideas, de nuestras proyecciones, de nuestros sueños hacia el futuro, viene de lo que recordamos y sabemos y averiguamos de nuestro pasado. Por tanto, los libros han ampliado el horizonte de nuestras vidas de una forma radical, y gracias a esos testimonios de nuestra existencia sobre este planeta, pues descubrimos todas esas hazañas, persecuciones, aventuras, peripecias, espionajes, invenciones que están detrás de estos objetos tan aparentemente cotidianos hoy como son los libros. Y voy a tomar una parte de lo que has dicho porque quiero hacer hincapié en el aspecto del registro que tienen los libros. Dios, si es que son religiosos, o la naturaleza, si es que son ateos, nos otorga la palabra. El lenguaje es lo que hace que el ser humano sea lo que es en este planeta, que sea una especie dominante. Y estamos genéticamente programados para hablar, no estamos genéticamente programados para escribir. Ese es un artefacto cultural y que no todas las culturas lo han desarrollado, aunque tú tienes la teoría, Irene, y la comparto, de que casi todas la han perseguido, buscar una forma de registro eficiente. ¿Por qué necesitamos dejar huella de lo que hemos vivido o necesitamos crear historias que no hemos vivido y que quisiéramos haber vivido, como son los textos de ficción? Sí, exactamente. Bueno, son aparentemente dos cuestiones distintas, pero quizá no tanto, la memoria y la ficción. Empezaremos por la memoria. Es cierto, nos aterroriza como seres humanos que con nosotros desaparezca todo rastro de nuestra existencia por el mundo. Todos tenemos de alguna manera un deseo de trascender, que una emoción que nos embarga en un momento dado no se eclipse totalmente en el tiempo, que pueda quedar una huella, un eco, una resonancia. Y cuando encontramos esas experiencias reflejadas en la literatura, sentimos de alguna manera que la supervivencia de ese texto es nuestra propia supervivencia, como si nosotros y todo lo que hemos sentido navegásemos en ese barquichuelo frágil que es un libro, una novela o una historia, y allí
nuestra propia supervivencia estuviera asociada a la supervivencia de ese libro. En las civilizaciones orales, nuestros antepasados desarrollaron la memoria, me gusta decir que se convirtieron en atletas del recuerdo, para intentar guardar señales, registros de todo lo vivido, descubierto, soñado, imaginado, sentido, de toda la maravilla del mundo que nos rodea y de nuestra relación con lo espiritual. Pero claro, la memoria, por mucho que la podamos desarrollar y expandir, tiene un límite. Y en las civilizaciones orales, muchas veces la muerte de una persona es la muerte de una biblioteca entera, de todos los poemas, de todos los conocimientos, de todas las experiencias, de todas las canciones, de toda la memoria familiar y de su comunidad de la que era depositaria esa persona que muere. Casi todas las civilizaciones han intentado encontrar una manera de dejar huella, y la escritura es uno de los pocos inventos que ha surgido independientemente en muchas civilizaciones que no se conocían y que no podían intercambiar conocimientos. Lo que quiere decir que había una gran necesidad de la escritura. Y claro, yo me imagino esos antepasados nuestros que están allí en el umbral entre la oralidad y los comienzos de la tecnología de la escritura. Esas personas que tenían que ser maestras y discípulas al mismo tiempo en el arte de escribir y de contar el mundo. Y me gustaría, la verdad, poder asomarme por una grieta en los siglos para ver y presenciar cómo sucedió paso a paso ese fenómeno en cada una de las culturas, en cada uno de los países. Aquí ustedes en Perú tienen los quipus, que es una tecnología también para intentar registrar y mantener memoria de los conocimientos, de los hechos, de los datos, y que además tiene esa preciosa conexión con el mundo de lo textil, que yo también trato en El infinito en un junco, la relación entre textos y textiles, que en el caso de los quipus es clarísima y palpable. Pero de muchas otras maneras y con diferentes mecanismos, la búsqueda de la escritura se produce en muchas civilizaciones. Y es hermoso ver cómo la humanidad luchaba contra la fragilidad de lo vivido, cómo intentaban una victoria sobre la destrucción y el olvido, porque todo se lo llevará el río del olvido, salvo que le opongamos un dique. Y ese dique frágil, ese dique pequeño, pero poderosísimo, son los libros y son los escritos. Y para terminar esta respuesta y no extenderme ya más, la pregunta es sobre las ficciones. Puede resultar extraño que dediquemos tanto esfuerzo, tanta atención, tanta pasión a preservar historias, como por ejemplo la Ilíada, por hablar de la más antigua que conocemos en el mundo occidental, que no sucedieron o que no sucedieron así y que son fruto de nuestra imaginación y de nuestra fantasía y de nuestra creatividad, pero no son estrictamente verdades históricas. Parece misterioso que le dediquemos tanto tiempo y tanto esfuerzo a conservar eso. Y aquí me gustaría citar ese libro magistral que es La verdad de las mentiras, de Mario Vargas Llosa, donde él reflexiona sobre esta misma cuestión y bueno, de una manera mucho más hermosa, que yo resumo brevemente, dice que la razón por la que necesitamos la novela, y esto se haría extensivo a todas las ficciones, es por la rebeldía ante la estrechez de un destino que solo nos permite vivir una vida a cada persona. Nosotros queremos más vidas, más tiempo, más aventuras, más diferencias, más peripecias, más ser otros y al mismo tiempo no dejar de ser nosotros mismos. Y eso se consigue precisamente a través de estas mentiras que nos permiten entrar en otras pieles, disfrazarnos,
transportarnos en el tiempo y hacernos viajeros de mundos fantásticos, pero que realmente añaden una intensidad de vida a nuestra propia vida. Es una forma de hermosa rebeldía creativa y yo creo que realmente es así. Esas mentiras, de una forma extraña, nos permiten aproximarnos a una verdad profunda de nuestra condición, que es ese inconformismo y esa necesidad de ser más, de ver más, de sentir más y de experimentar más. Por eso una biblioteca es como un universo de posibilidades. Y el libro, tal como lo narras en El infinito en un junco, cada vez que ha tenido un cambio dramático en su forma como se produce o como se distribuye, ha dado un paso más hacia la democratización de ese objeto. Pensamos primero en los papiros, luego en los pergaminos, que se conservaban con mucho más facilidad. Luego la invención de la imprenta permite masificar la escritura y la alfabetización. Y en ese sentido es un objeto que, como bien lo señalas, nos permite crear comunidad. Sin embargo, a pesar de todos los adelantos, hoy llegamos a la posibilidad de tener libros electrónicos, por ejemplo. No necesariamente el acceso ha sido a lo largo de la historia igual para todos, incluso hoy no lo sigue siendo. ¿Cómo ves la realidad del libro en su devenir histórico y en el día de hoy, ¿no?, con respecto a la democratización? Sí, es cierto que existe desde el principio de la historia de los libros ese impulso para que los libros lleguen más lejos y a más personas, pero al mismo tiempo también existen desde los primeros pasos de la historia de la cultura escrita un intento de encerrar los libros y el conocimiento, porque en definitiva estamos hablando de sabiduría, de información, es decir, de poder, encerrar esos libros en círculos de privilegio. Y entonces hay allí una tensión permanente en todas las épocas entre ese intento de ir haciendo los libros cada vez más livianos, más ligeros, más fáciles de producir, más baratos, más duraderos, para que se extiendan más y lleguen cada vez a un público más amplio y dejen huella en sus vidas. Y por otro lado, esa tendencia a proteger los libros, a poner barreras para su acceso, a perseguirlos, a censurarlos, a quemarlos, a decidir qué partes de la población deberían leer y cuáles no, y de alguna manera castigar a las personas o reprochar a quienes se supone que no deberían estar leyendo tanto o que no eran los destinatarios de los libros, ¿no? Digamos que hay un movimiento de apertura y de cierre permanente en el que nos movemos desde toda la historia y en el que seguimos inmersos todavía. Porque si algo me interesa insistir en El infinito en un junco, es que yo he contado unos poquitos milenios de una aventura que todavía dura hoy y que seguirá viva mañana y el siglo próximo y todos los venideros. La aventura de los libros no se acaba y nosotros, las personas que los amamos, tenemos que seguir trabajando y esforzándonos y poniéndonos del lado de estos objetos frágiles que necesitan constantemente de nuestra dedicación, de nuestro esfuerzo, de la creación de esos espacios propicios para el florecimiento de esos jardines de ciudadanía que son las bibliotecas públicas, los espacios de educación, las librerías. Este festival, por ejemplo, también es uno de ellos. Entonces a mí me gusta insistir en los dos lados de la historia. Hay mucho pesimismo alrededor del mundo del libro y nos repiten constantemente que ya no se lee como antes, cuando a mí me gusta destacar desde la perspectiva histórica de haber estudiado la expansión de los libros en todos los siglos, que nunca como hoy había habido tantas editoriales, tanta producción de libros,
tanto porcentaje de la humanidad capaz de leer. Por tanto, la alfabetización está ahora en unas cifras que no se habían conocido jamás. Que nunca había habido tantos fenómenos realmente populares alrededor de la lectura, como por ejemplo las ferias del libro, que cada año son más multitudinarias. Y el fenómeno de los clubes de lectura, que a mí me parece realmente fascinante. Por primera vez en la historia de los libros, tal como yo la he estudiado, hay un impulso desde abajo, espontáneo, de la gente para formar núcleos alrededor de los libros y de la lectura. No solo conformarse con leer, sino reunirse para conversar sobre las lecturas. Y esto está sucediendo en todo el mundo y por iniciativa de la gente, no porque un ministerio o una universidad o una institución lo haya decretado así, sino porque las personas espontáneamente, por propia voluntad, deciden hacer eso. Me parece maravilloso. Y a todas estas cosas creo que debemos darles el valor que tienen y darnos cuenta de las inmensas posibilidades de esta época. Pero no caer tampoco en una especie de conformismo, porque aún queda mucho por hacer, mucho territorio por ganar y hay que defender cada paso y cada avance. Y necesitamos más bibliotecas públicas y necesitamos todavía extender la educación a esas personas a las que no les llega o no les llegan todas las oportunidades que merecerían y conseguir vivir en un mundo en el que nadie se quede fuera de la invitación de los libros si desea sumergirse en ellos, que no les falte ni por razones sociales, ni familiares, ni económicas, sino que esta invitación, esta posibilidad, realmente consigamos universalizarla. Y creo que esta es la utopía definitiva a la que se dirige o que intenta contar El infinito en un junco. No la épica habitual de la conquista, de la guerra, sino una épica mucho más cotidiana, mucho más tierna, mucho más pacífica y yo creo que mucho más revolucionaria, que es esta utopía del conocimiento y de la sabiduría a través de los libros. Pienso cuando te escucho hablar, Irene, y cuando terminado de leer El infinito en un junco más de una vez, que cuando la oferta es más grande, cuando las opciones de conocimiento son mayores, el que haya todavía un porcentaje de personas, como en nuestro país hay 2 millones de analfabetos, hay muchísima gente que se declara que es alfabeta porque se lo preguntan en un censo, pero si le hacen un análisis de comprensión lectora, desgraciadamente no puede con un texto para un niño de 7 años, de lo que se está perdiendo es mucho más, y su retraso y su capacidad de salir adelante van a perjudicarlo enormemente. Son épocas mucho más duras, en virtud de que hay mucho más, te quedas mucho más atrás de lo que te quedabas antes, ¿no? Es que claro, en realidad medir la alfabetización es muy difícil. Esta es una cuestión metodológica que nos planteamos quienes estudiamos la lectura y los libros. ¿Qué es exactamente aprender a leer? Porque no se trata solo de descifrar los signos, se trata de algo muchísimo más profundo, más sofisticado, más complejo. Es llegar al sentido más hondo de las palabras que están trasladadas a las letras y al lenguaje escrito. Entonces, a mí me gusta destacar que la comprensión es siempre el gran reto, la comprensión de los textos, la comprensión lectora. Y yo pienso que leer es algo que seguimos aprendiendo toda la vida, porque cuanto más leemos, más profunda es nuestra lectura, más capas de sentido somos capaces de alcanzar, más conectamos esa lectura con nuestras propias vivencias, con nuestros recuerdos, con nuestras ideas, con todo lo elaborado y sentido en el interior
de nuestra mente, de la misma manera que cuando estudiamos la neurología del cerebro vemos que las neuronas son como árboles, ¿no? Que tienen que ir siendo cada vez más frondosas, pues la lectura también con el tiempo se va volviendo más frondosa. Y yo creo y siento que todavía sigo aprendiendo a leer y que todavía cuando releo textos que leí por primera vez hace muchos años, veo que llego a cosas que me habían pasado desapercibidas en una primera lectura. Entonces, es que solo hay una manera de continuar ese aprendizaje, que es leer más y leer más y leer más. Y leer de una manera que quizás está volviendo más difícil en esta época de redes sociales, de lucha despiadada por nuestra atención, de mercantilización de nuestro tiempo, porque muchas veces en las pantallas sufrimos interrupciones, llegan notificaciones, saltan anuncios, los enlaces o vínculos nos hacen saltar de una cosa a otra. Pero ese momento de atención absoluta, concentrada, ¿no? Que casi nos extrae de la corriente del tiempo y nos hace sentir que nos escapamos de la realidad por una puerta que inventamos nosotros mismos. Ese es un fenómeno que tiene que ver con esta lectura concentrada, solitaria, dedicada, que hacemos con el libro de papel. Y siento que a veces las nuevas tecnologías nos intentan quitar esa forma de leer, que es la forma de leer más profunda y más enriquecedora. Creo que hay que defenderla, la lectura sin interrupciones, sin sacudidas, sin anuncios parpadeantes, sin que nadie nos pueda interrumpir ese placer, arrebatar a esa otra dimensión a la que hemos entrado a través de los libros. Y eso, claro, necesita tiempo, necesita calma, necesita sosiego, necesita una especial sabiduría de la soledad, y todas esas cosas se están volviendo, creo, más difíciles. Y hay allí también un territorio que creo que deberíamos defender. También tiene que ver con la salud. Se ha demostrado, yo he leído ya unos estudios científicos que lo demuestran, que si se lee media hora antes de dormir un libro de papel, el efecto es relajante, disminuye el estrés, de una manera que ha sido contabilizada científicamente. En cambio, si dedicamos esa misma media hora a un celular, la luz azul de la pantalla nos producirá insomnio. La decisión entre tener un libro o tener el celular en la mesa de noche puede ser la diferencia entre el insomnio o el sueño profundo. Y bueno, son toda una serie de decisiones que definen nuestra forma de vivir el tiempo, nuestra forma de estar en el mundo, y también tienen impacto sobre la salud. El gran enemigo, los grandes enemigos del libro entonces pueden ser el no saber leer, el no tener acceso a ellos, todos estos distractores. Pero en el Infinito en un Junco a veces además en varias oportunidades hace referencia a las épocas en que ha habido censura de libros. Y es muy extraño lo que está ocurriendo hoy en día en el mundo. Ojo, que estamos hablando del Estados Unidos pre-Trump. No, esto no ocurrió en la época de Trump. Pero la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos en el 2000
23 registró 65% más intentos de censura de libros que en el 2022 y más de 4.000 libros fueron censurados de alguna u otra manera en ese territorio. Y no es que eso solo ocurra en Estados Unidos. Acá en Lima veíamos cómo se interrumpían presentaciones de libro porque grupos ideológicos no estaban de acuerdo con el libro que se iba a presentar en una librería y no dejaban que la gente accediera a entrar a una conversación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué, habiendo conquistado tanto, estamos dando esas muestras tan claras de retroceso en, además, supuestas sociedades democráticas? Ya ni hablemos de las que no son democráticas. Sí. Bueno, este fenómeno de la censura es muy antiguo, es tan antiguo como los propios libros. Quizá el problema es que habíamos bajado un poquito la guardia pensando que pertenecía a otras épocas o que sucedía en otros lugares, pero no aquí, en nuestros países, en nuestras democracias, y que ya habíamos superado todos esos riesgos y ya habíamos creado sociedades abiertas donde este problema estaba resuelto, pero no. Voy a ejercer de optimista, de la optimista recalcitrante que yo soy. Creo que la censura es la demostración definitiva de que los libros no son irrelevantes, porque si los libros fueran irrelevantes nadie se preocuparía de perseguirlos. No habría nadie que le diera tanta importancia a que se publicase o se pudiese leer un libro si no existiera en el fondo ese consenso subterráneo que muchas veces negamos, pero que en la práctica parece que todos compartimos, de que los libros pueden ser herramientas muy poderosas para transmitir mensajes, para transformar el mundo. Y ese es el motivo por el que los libros son perseguidos, porque son enormemente poderosos y exitosos, incluso en esta época en la que nos empeñamos en decir que están al borde del abismo de la irrelevancia. Y bueno, cerrado el paréntesis optimista, volvamos otra vez a enfrentar la situación tan complicada en la que nos encontramos. Efectivamente, la Asociación Estadounidense Americana de Bibliotecas lanzó un verdadero llamamiento de ayuda, ¿no?, de concienciamiento general, diciendo que los intentos de censura están creciendo en todas partes del mundo y que se van registrando cada vez con más frecuencia y que incluso se van organizando esos intentos de censura de una manera cada vez más exitosa. Entonces, creo que es algo sobre lo que merece la pena reflexionar en profundidad. Cuando yo publiqué El infinito en un junco hace 5 años, algunas personas me preguntaban, ¿pero por qué hablas de censura si ya no? Ahora ya nadie me hace esa pregunta. Bueno, estamos en ese primer paso de haber tomado conciencia, es importante. Y es importante tomar conciencia del peligro de la censura, pero también del peligro de la autocensura, que son dos fenómenos que van muy unidos y que yo creo que uno persigue desencadenar el otro. Todos estos intentos de hostigar una presentación de un libro, la publicación de una obra con cuyas ideas un determinado grupo no está de acuerdo, probablemente no están llamadas a tener éxito, porque hacia todo aquello que se prohíbe o que se intenta eliminar surge una curiosidad especial, ¿no? Y basta que nos digan, esto no se debe leer para que se multiplique nuestro apetito de leerlo. Pero yo creo que el objetivo profundo de esos intentos de censura es que todos los que están alrededor y vean los problemas a los que se enfrentan las editoriales, los escritores, las librerías, todas las personas de la red que rodea a los libros cuando publican un libro perseguido, haga que la próxima vez ya no lo hagan, ya no publiquen ese libro, ya no contraten esa publicación, que los escritores nos contengamos al escribir y dejemos de tratar ciertos temas, o seamos un poquito más moderados o conciliadores o prudentes la siguiente vez que escribamos. Y ese es el verdadero peligro. Ya lo decía Tácito en tiempos de los romanos. Él lo llamaba dulce inercia, que es una expresión muy bonita,
Como esa inercia por la que, bueno, es más cómodo no buscarse problemas, es más cómodo decir las cosas de otra manera, es más cómodo no escribir ese libro que va a ser, que va a causar controversia, es más cómodo no entrar en estas cuestiones, es más cómodo no introducir en la biblioteca del colegio este libro que a algunos padres les puede molestar, ¿no? Y así es como empiezan realmente a retroceder las libertades. En estas situaciones lo que se exige realmente es valentía, valentía de todo el mundo en sus decisiones individuales, porque incluso si no estamos de acuerdo con un libro, no tenemos derecho a impedir a los demás leer ese libro. Es algo tan sencillo como eso. Si una biblioteca encarna la pluralidad, una biblioteca pública, por supuesto, es porque se pueden encontrar ciertas ideas y también las ideas contrarias, que dialogan contra ellas, que las retan, que las rebaten. Tienes el libro de historia oficial, pero también todas las versiones no oficiales de esa historia. Tienes un punto de vista y el contrario y el opuesto, y desde arriba y desde abajo y desde todos los rincones. Y por eso para mí significa tanto el símbolo de la Biblioteca de Alejandría, que intentó reunir todos los libros que existían para que estuvieran juntos, para que entonasen esa melodía polifónica que es la historia de los libros. Algunos de ellos serán dañinos, serán peligrosos, propiciarán ideas nocivas, es cierto, pero incluso si es así, puede que nos interese conocerlas, que queramos saber cómo se defienden, cómo se argumentan esas ideas, para reconocerlas cuando se manifiestan, para tener una imagen real y no edulcorada de nuestro pasado, para saber todos los retos que hemos vivido, para saber sí que hay racismo en el mundo, aunque nos duela y nos desgarre, para saber qué han significado las luchas feministas, de dónde venimos las mujeres, lo difícil que ha sido entrar en el mundo de la literatura, de la palabra, contar nuestra visión de la realidad. Bueno, pues todo eso, incluso las realidades dolorosas que están dentro de los libros, son importantes para que tengamos una visión más completa y más compleja de la realidad. Entonces, allá llega un momento en el que habrá que tomar decisiones y habrá que defender los libros, incluso los libros con los que no estemos de acuerdo. Hay un poema de Borges muy hermoso que se titula Los justos y que va hablando de, dice, estas personas están salvando el mundo sin conocerse, y dice, el impresor que prepara esta página, la página del poema de Borges, dice que tal vez no le gusta, ¿no? Tal vez no nos gustan esos libros, pero hay que preparar con cuidado la tipografía de ese libro, hay que defender que también tenga su lugar en el mundo de los libros, porque en el momento que aceptemos que hay una censura buena y una mala, ¿quién decide? ¿Quién decide cuál es la buena? ¿Quién es el árbitro? Y esa es una pregunta de una enorme trascendencia para nuestras democracias y para la libertad de pensamiento. Importantísimo lo que dices, Irene. Te invito a hacer un ejercicio que hicimos en una entrevista que me gustó mucho, porque el infinito en un junco es imposible de resumir. Yo me quedaría 3 horas hablando con Irene y me quedaría fascinada escuchando lo que es una gran narración de la historia del libro. Y eres una gran narradora, porque a cada época y a cada etapa de la historia del libro la has vestido de personajes. Te has ocupado de que haya humanidad detrás de cada uno de esos saltos que ha dado este artefacto tan hermoso. Así que yo te voy a mencionar un personaje y tú les cuentas a los que han leído y a los que no han leído qué cosa hizo ese personaje por el libro, ¿sí? Empezamos con Carlomagno. ¿Con? Carlomagno. ¿Cómo? Con Carlomagno. Carlomagno. Con Alejandro Magno. Perdón. No Alejandro Magno. Bien. Alejandro Magno, sí. Ya decía yo, ¿por qué me mira así? Alejandro Magno. Es un buen principio Sí. empezar por Alejandro Magno, porque es, como decía antes, volver a la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Que es un mito realmente de nuestra historia y creo que también un mito de nuestra imaginación. Para mí, darles su contextura humana a todos estos personajes que aparecen en mis 1001 noches de los libros era importante, porque creo que muchas veces nos relacionamos con los personajes históricos mirándolos como en un pedestal,
están ahí arriba, pertenecen a una especie de realidad diferente, venerada, admirada. Y a mí por lo que me interesan estos personajes son también por sus claroscuros, por su humanidad, por sus lados menos transitados y también por aquellos aspectos que no son ni ideales ni admirables, ¿no? Entonces, realmente Alejandro Magno es un verdadero símbolo de toda la ambigüedad que puede reunir en sí mismo un personaje histórico. Es el gran estratega, el general, el hombre culto, el discípulo de Aristóteles, es también el hombre cruel, el gobernante que propició el imperialismo macedonio y que acabaría configurando el mundo helenístico a través de guerras, de conflictos, de una gran estela de muertos. Era un hombre ambicioso al que le parecía que el mundo se le quedaba pequeño, y es así literalmente. En una ocasión se preguntó qué pasaría si ya había conquistado todo el mundo y ya no había ningún sitio al que ir ni ningún territorio que anexionara su imperio. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Para qué merecería la pena vivir? Tenía un hambre absoluta de totalidad y ese apetito yo creo que se manifiesta y de alguna manera triunfa en el proyecto de la Biblioteca de Alejandría. Su imperio fue un imperio efímero, rápidamente desmembrado por las luchas intestinas entre sus generales y herederos. El propio Alejandro quemó etapas muy rápido y murió muy joven, apenas con 30 y pocos años. Pero la Biblioteca de Alejandría yo creo que se erige en su gran victoria. Allí es donde realmente la totalidad del mundo que él conoció se pudo representar y convivió de una manera pacífica, porque en los anaqueles de la Biblioteca de Alejandría todas esas culturas, todas esas obras, todos esos pensamientos iniciaron una conversación infinita, me gusta pensar, y todas las bibliotecas que han existido desde entonces, incluida la gran biblioteca virtual que es Internet, son emanaciones de ese sueño de Alejandría, de la idea de reunir todos los libros, todo el conocimiento, la totalidad del mundo que queremos abarcar en un solo lugar, y que ese lugar fuera una síntesis del mundo entero, donde todo lo pensado y lo soñado estuviera al alcance de las manos, y es una gran utopía. Homero. Homero es una sombra, en realidad. Es un enigma, una incógnita. Ni siquiera sabemos si Homero es realmente un nombre propio o es una palabra griega que se puede descomponer en homenorón, que significa el que no ve, es decir, el ciego, representando al poeta por antonomasia. En la antigüedad se entendía que el don de la poesía estaba normalmente asociado a alguna pérdida que te exigían los dioses a cambio de darte esa gran habilidad, ese gran don. Y uno de ellos podía ser la vista. Esto sería también aplicable a Borges, ¿no? El talento literario y la pérdida de la visión, el designio de los dioses por los que nunca te dan un regalo gratuito, sino que siempre te piden algo a cambio. Entonces no sabemos si Homero era una persona, si era un juglar, un bardo, un aedo, como los llamaban los griegos, que imaginó estos dos poemas que quedan asociados a su nombre, o es una larga tradición de personas que generación tras generación fueron heredando el poema y dándoles cada uno los rasgos de su talento, y por tanto estamos hablando de una gran obra colectiva. Podría ser Homero alguien que en esos albores de la cultura escrita puso en un manuscrito esos poemas para que se salvaran
y los dejó asociados a su nombre siendo un copista o algún tipo de temprano editor. El caso es que no lo sabemos, no sabemos quién es Homero, no hay una biografía, los propios griegos disputaban dónde podría haber nacido. Es el misterio. Para mí encarna ese momento en el que las culturas orales atraviesan el misterioso umbral hacia el mundo de la escritura y algo se pierde y algo empieza a ser más nítido, los contornos se afilan, pero todavía estamos en un territorio indeciso entre dos mundos. Ese parpadeo entre dos épocas, eso es Homero. Y cuéntanos de Calímaco. Sí, Calímaco era un gran poeta que vivió muchos siglos después de Homero, ya en la época de la cultura poética y erudita de Alejandría y del mundo helenístico. Se han conservado sus versos, pero además de poeta, era bibliotecario en Alejandría. Junto a la Biblioteca de Alejandría existía otra institución que se llamaba el Museo, que vendría a ser pues entre una universidad o un think tank de nuestros tiempos, ¿no? Un lugar donde se reunían las mejores mentes de la época a cargo de los reyes de Alejandría, de los faraones helenísticos, los ptolomeos, y traían a los mejores matemáticos, a los mejores astrónomos, a los mejores poetas, para que se reunieran, vivieran allí libres de preocupaciones materiales porque se garantizaba su subsistencia y se dedicaran únicamente a perseguir el conocimiento y la máxima excelencia en su rama de saber junto a la Biblioteca de Alejandría, que les daba posibilidades inconcebibles hasta esa época de nutrirse de libros y de conocimiento. En esa comunidad vivió Calímaco y a él le encargaron lo que parece que fue el primer catálogo de la biblioteca. Evidentemente una biblioteca no puede existir como tal si no tiene un catálogo. Y ese catálogo que redactaría Calímaco y que se llamaron los pínaques o las tablillas, pues marca toda una época, hace nacer la disciplina de las bibliotecas y se convierte en algo así como una primera enciclopedia de la literatura antigua, ¿no? El primer intento de hacer una especie de mapa de todos los libros y de todo lo creado y lo pensado y de sus autores. Fue una gran investigación y un proyecto enorme que además marcaría toda la vida intelectual de la antigüedad. Así que yo creo que a Calímaco hay que estarle profundamente agradecidos. Y mencionas a alguien que no es identificable con nombre propio. Él le llamas y lo sitúas en el siglo VII, VIII antes de Cristo y sería quien nos heredó nuestro alfabeto. Exactamente, sí. El invento del alfabeto, la invención del alfabeto es muy importante porque todos los sistemas de escritura anteriores en el Oriente Próximo y en Egipto habían sido muy complejos, muchos signos, hacía falta toda una vida para dedicarse a aprenderlos. Y por tanto, solo una casta de sacerdotes copistas podían llegar a aprender ese difícil oficio de leer y escribir. Para que los libros y la lectura se pudieran realmente democratizar, hacía falta simplificar el mecanismo. Y esa simplificación tiene, digamos, dos pasos. Un primer paso entre los fenicios, que se llama técnicamente alifato, y después el alfabeto, que fue una adaptación que hicieron los griegos, o más bien, según los expertos, un griego en concreto, una sola persona. La magia del alfabeto consiste en que con 20 y tantos signos, algunos más en unas variantes, otros menos, con 20 y tantos, con ese puñado de signos, se puede escribir todo. Esos signos sean una forma de dejar constancia de los sonidos, de los fonemas de las palabras, escribir el sonido de las palabras, porque los sonidos son unos pocos,
y de esa manera crear un sistema de escritura con el que la combinación de esos 20 y tantos o 30 signos nos permita escribirlo todo, desde el dolor de muelas al ansia de trascendencia, desde el miedo a la muerte hasta la alegría más insignificante de nuestra vida. Todo se puede escribir con esos signos y eso es algo maravilloso. Él fue el que tomó el alfabeto de los fenicios y lo perfeccionó para darle esta forma definitiva, que es el alfabeto griego, que luego mutaría en el romano y es el que se ha extendido por gran parte del mundo y el que utilizamos cotidianamente nosotros. Y si no hubiera sido por ese hombre, que probablemente sería un viajero, que conocería a los mercaderes fenicios, que descubriría esa herramienta que habían creado, que decidió adaptarla a su lengua, que la mejoró y que la embelleció y que gracias a eso ha hecho posible que nosotros estemos aquí esta tarde o que los libros sean algo que pueda formar parte de nuestra vida sin que, como en los signarios anteriores o como en los sistemas, exigiera dedicarle toda una existencia a aprender los milagros y los secretos de la escritura. Yo te doy un nombre más y mientras tanto ustedes vayan pensando en su pregunta porque vienen preguntas del público. Enheduanna. Sí. Enheduanna o Enheduanna es un personaje que a mí me parece fascinante y que entronca con algo que me importaba especialmente, que eran las mujeres. Las mujeres en esta historia de los libros y de la escritura, muchas veces orilladas, expulsadas del canon, interesadamente negadas, y una de las razones principales para la investigación del infinito en un junco era construir esa historia que fuera ya por fin una historia integral donde las mujeres estuvieran junto a los hombres, no como una nota a pie de página, no como un capítulo especial, sino con un protagonismo absoluto, porque las mujeres estuvimos allí desde el principio. Y la prueba es esta Enheduanna o Enheduanna, que era una sacerdotisa acadia, muchos siglos anterior a Homero, a la sombra, al enigma. Ella es la primera persona en la historia de la literatura que firma un texto con nombre propio. Este es otro tránsito, distinto aunque relacionado con el tránsito entre el mundo oral y el mundo escrito, el tránsito entre la literatura anónima y la literatura con nombre propio. Y esa revolución, ese enarborar un yo literario y decir, he escrito este texto, soy yo la autora, lo hace por primera vez esta mujer. Y no hay antes ninguna otra persona que tuviera esa audacia. Y por eso me parece que las historias de la literatura tendrían que empezar por ella, que es muy interesado el hecho de que la hayamos dejado a un lado y hayamos preferido otorgarle el lugar del comienzo a Homero, del que apenas sabemos nada. Sobre Enheduanna, en cambio, sabemos mucho, porque ella misma lo cuenta, porque habla de sí misma, de su vida, de su exilio, de su participación en el poder y las conspiraciones de la época, sobre su forma de inspirarse, sobre la manera en que la diosa Inanna la poseía y ella gestaba el poema. Y también le debemos a ella la primera metáfora de la creación literaria, y lo hace en unos términos absolutamente femeninos, porque ella habla del parto de las palabras, como que de alguna manera la divinidad deja su semilla en el interior y ella gesta y da a luz la palabra, el poema. Y al final, en realidad al principio, la idea de la literatura nace como un parto y por tanto como una actividad lógicamente femenina. En los siglos posteriores la presencia de las mujeres se iría haciendo cada vez más rara, más difícil, más controlada, pero yo no quiero olvidar que en el comienzo estuvo esta Enheduanna y que frente a esa idea de que
el papel de las mujeres es el de la procreación y el de los hombres es el de la creación, ella ya dijo desde el principio que el de las palabras puede ser un parto. Bueno, no sabes cómo te agradecemos las mujeres que nos hayas dado ese espacio en la historia del libro, porque se nota el esfuerzo y es realmente reconfortante saber que alguien se acuerda que siempre estuvimos ahí. Preguntas del público, por favor, levanten la mano. Vamos a tratar, si hay muchas preguntas, si no nos alcanza el tiempo, vamos a tratar de cubrir la mayor cantidad de preguntas, pero para eso les pedimos brevedad en sus interrogantes. Voy a intentar ser breve. Dale. Bueno, hemos hablado de censura y me quiero preguntarte o soltar unas cosas en torno a esta positividad o esperanza, ¿no?, que has demostrado. Y me pregunto sobre el tema de la autoría, ¿no? Es decir, hay una cuestión muy extraña que sucede con la cultura, que es que no tiene siempre una compensación económica y en ese sentido no hay un valor en torno a eso. Sin embargo, está muy valorada socialmente. Yo creo que ese enfrentamiento hacia los libros, hacia los artistas, tiene más que ver con eso, ¿no? Con anular ese prestigio social del que están provistos gracias a esas publicaciones. Pero el contenido de los libros muchas veces es obviado. Muchas de las personas que censuran ni siquiera han leído esos libros. Entonces, se me ocurre que tiene que ver más con eso, que tenemos una necesidad de censurar logros que estén vinculados a la figura, a las personas, a los nombres, como se han trabajado. Y me pregunto si es que no sería más astuto o necesario que utilicemos la estrategia de las empresas, que sí tienen una compensación económica, de renunciar a la autoría para no ser juzgados por nombres y seguir quizás los pasos del tal él, o de Homero, o de Elena Ferrante, o muchos otros autores que no pueden ser censurados en tanto no importan como nombres. Bueno, es realmente un planteamiento interesante. Nunca se me había ocurrido pensar en la vuelta al anonimato como estrategia de protección frente a la censura. Históricamente el anonimato está asociado a las épocas en las que la obra de arte se entiende en un sentido más colectivo y no individual. O sea, una catedral que es el resultado de muchos saberes y de muchas personas, o un poema épico que ha pasado de generación en generación y que no es de nadie concretamente, porque muchas personas lo han hecho suyo, lo han cantado, le han dado su visión y su versión, pero después han pasado otros que también han hecho lo mismo. Ha sido también una larga lucha la de conseguir los derechos de autor, el reconocimiento de la autoría. Y ya en la antigüedad, cuando no existían esos derechos de autor, se daba también la situación de que muchos escritores se sentían perseguidos o mal recompensados, o que vivían un poco al albur de protectores y mecenas ricos que no siempre los valoraban o les daban lo que merecían. Entonces, bueno, no lo sé. Estoy pensando en el poeta romano Marcial, casi compatriota mío, porque nació muy cerca de la ciudad donde yo, que es Zaragoza. Pues él nació en la antigua Bilbilis, que está a unos kilómetros. Y él, en el mundo romano, donde no había este concepto de la autoría y de los derechos de autor, y ya se sentía maltratado, perseguido, se quejaba de que sus poemas no eran respetados en la forma en la que él los había escrito, sino que cada uno se los apropiaba y los transformaba y hacía con ellos enormes barbaridades, y luchaba muy apasionadamente porque se le reconociera ¿no?, el derecho a dar una forma definitiva a esa obra artística. Entonces, bueno, yo creo que la lucha por asociar la obra literaria a un nombre no tiene que ver solo con la vanidad del individuo creador, que también, sino con muchas luchas sociales que hay detrás de ello. Yo personalmente sería más partidaria
de defender la importancia y la valía de este oficio, de este trabajo y de todos los relacionados con el mundo intelectual, que muchas veces están en la sombra, en el subsuelo y no merecen el crédito que tienen por sus efectos tan poderosos en la sociedad. No disolvería a la persona, sino que reivindicaría el papel social de ese oficio, y si hay que resistir los ataques, pues entonces hacerlo desde ese orgullo. Muy bien. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta que yo tengo es, durante toda la investigación que hiciste para escribir esta historia del libro, ¿cuál fue quizás el descubrimiento más emocionante o el que más te emocionó en el proceso? En realidad fueron muchos, porque cuando yo empecé a estudiar la historia del libro, la verdad es que me sentía una rara, una friki, una excéntrica. Es lo que toda la vida me habían dicho que yo era, desde el colegio, donde mis compañeros no entendían esta pasión desordenada por los libros, e incluso pues sufrí un acoso, un bullying, que creo que estaba muy relacionado con mi amor por los libros y la literatura. Entonces yo empecé a investigar la historia de los libros sin ser consciente de todos los esfuerzos, de toda la pasión, de toda la entrega, de todos los peligros, de todas las aventuras que había detrás de la existencia de los libros. Y descubrir esto me hizo sentir acompañada por esa multitud anónima, y digo que es anónima porque la mayor parte de las veces bibliotecarios, bibliotecarias, copistas, esclavos, inventores, y lectores y lectoras no quedan registrados en la historia con sus nombres propios, pero sin embargo quedan huellas arqueológicas o anecdóticas de sus historias y de sus aventuras, y por eso me dediqué a recogerlas como las flores que van a formar un ramo, y en cada una de ellas, en cada una de esas historias, yo sentía que había una fraternidad con esos personajes, desde los jinetes misteriosos con los que empieza el libro, con Enheduanna, que transforma el mundo esgrimiendo su yo creativo y abriendo espacio para las mujeres, desde las bibliotecarias a caballo con las que se acaba esta historia, con esa persona anónima egipcia que cuando le pusieron, la momificaron, dispuso que se pusiera su libro favorito debajo de su cabeza como almohada para que le acompañaran al otro mundo, a la otra vida, sus libros imprescindibles. Ese griego que se hizo representar en la lápida leyendo con un perro a los pies, ¿no? Todas esas personas tienen algo muy profundo en común conmigo y me hicieron sentir profundamente acompañada. Por mucho que nos digan que los lectores somos una minoría y que somos unos raros, unos excéntricos, unas personas probablemente un poco fuera del tiempo y anacrónicos y extraños y obsesivos, en el fondo hemos sido muchos a lo largo del tiempo, y lo que intentaba contar con el infinito en un junco es parte de esa sorpresa que transmito, de que toda esta familia de excéntricos, de locos, de apasionados, de anacrónicos, desde la antigüedad hasta hoy hemos dejado una impronta imborrable sobre el mundo y podemos seguir haciéndolo. Bueno, ya tenemos que ir cerrando. Queremos agradecerle profundamente a Irene este tiempo. ¿Sí? Y
Va a haber firma de libros afuera y vamos a tomar la foto. Sí, por favor. Sí, Sí, por favor, unas Irene va palabras, a decir unas últimas palabras. Antes de cerrar que no este va- evento... no voten. Muchas gracias. Antes de ponerle el broche a este evento y reunirme con los que quieran quedarse a las firmas, hay una cosa que quisiera decirles, porque este viaje a Perú ha sido muy especial para mí. La literatura y la creatividad peruana me han nutrido desde que recuerdo. Creo que César Vallejo, según testimonio de mis padres, ha sido esencial para que yo naciera y estuviera en el mundo, porque mi papá le regaló a mi mamá Trilce y ella dice que así se enamoró de él. Así que yo existo en el mundo gracias a Trilce de César Vallejo y por tanto gracias a ustedes peruanos. Y hay un segundo momento muy esencial en mi vida, porque yo desde chiquita quise ser escritora, pero por otro lado no tenía nadie en mi familia que se hubiera dedicado a una tarea artística. No sabía cómo se hacía esto, no hay un examen o un título o una forma de ser escritor. Y yo me esforcé y escribí mis libros y viví muchos años en la trinchera de la literatura, en pequeñas bibliotecas, en ferias del mundo rural. Y realmente ha sido El infinito en un junco el libro que ha cambiado mi vida. Y también, de una manera muy especial, debo expresar esa gratitud a Mario Vargas Llosa, que siendo yo una completa desconocida en todas partes, decidió recomendar mi libro sin conocerme, sin haber tenido ningún contacto conmigo, porque tuvo la generosidad de leer mi libro y después escribir unas palabras maravillosas sobre él que lo catapultaron, que favorecieron su impulso, que le dieron alas a este infinito y que también ayudaron a que se tradujera a muchas lenguas. Entonces, de nuevo, otra gratitud más a la literatura peruana, a ustedes, a este país que ha sido tan importante en mi vida, desde mi nacimiento hasta mi propia posibilidad de hacer realidad el sueño de dedicarme a escritora. Así que Gracias, muchísimas Irene. gracias de corazón.